¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche tenemos una propuesta muy variada. Daniel, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a la audiencia? Bienvenidos. Sí, propuesta variada que vamos a hacer análisis o vamos a intentar ver qué es lo que pasa en diputados, qué es lo que pasa en senadores. Estamos cerrando el año, Héctor. Claro, desde el punto de vista legislativo. Exacto. Vamos a estar hablando de la industria también, en función sobre todo de las expectativas que pueda llegar a haber alrededor de una reactivación económica, que es lo que todos anhelamos. En todo caso, resolver la cuestión de la crisis sanitaria e inmediatamente comenzar a empujar este carro que se ha vuelto bastante pesado, ¿no? Y hablando de esa reactivación económica, también vamos a estar hablando con nuestro economista Matías Batista en relación a cómo está nuestro país de aquí en adelante, o qué se va a planificar de aquí en adelante. Bueno, y finalmente vamos a estar conversando con Bernardo Carrizo, historiador, que ha escrito un libro virtual, un libro que en todo caso nos está hablando de los radicalismos y también a partir de allí de lo que significa su inserción en la democracia argentina. Aspectos muy interesantes que seguramente vamos a poder compartir con ustedes en esta hora de nuestro programa. Ya venimos. Bien, le damos las muy buenas noches a Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Alejandro, pero muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, gracias Héctor por invitarme a tu programa y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, te queríamos preguntar por qué han ocurrido por lo menos 2 reuniones en el día de hoy y en el día de ayer en la provincia de Santa Fe, en territorio santafesino, en donde se habló de aspectos que tienen que ver con la reactivación económica. Ayer estuvo el ministro Culfas, hoy está visitando el sur de la provincia de Santa Fe el presidente de la Nación. ¿Cuáles son las expectativas, en todo caso, que te deja como saldo el encuentro con el ministro de Producción y Desarrollo? Ayer estuvimos en el marco de la 26 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, que este año, bueno, por razones obvias se hizo en forma virtual y desparramada en varias sedes. Ayer la hicimos ahí en Granadero Baigorria, en la planta industrial de una conocida fábrica de electrónica. Y bueno, nosotros al ministro le planteamos, que de paso fue la encargada de hacer las preguntas, fue un miembro de nuestra Unión Industrial Joven, Milagros Monte de Oca. La verdad que fue un honor para la Unión Industrial de Santa Fe. Todas las incógnitas que tenemos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el gobierno quiere potenciar las exportaciones, sin embargo las exportaciones estamos un 30% abajo que el año pasado. Sabemos que el gobierno quiere incentivar la inversión, sin embargo las condiciones, sabemos que hoy por hoy las industrias están en el día a día, superando los graves problemas que estamos teniendo, a pesar de que varios sectores, entre ellos el sector, por ejemplo, el de línea blanca, ligado a la construcción, las farmacéuticas, alguna de alimentación, están teniendo una recuperación cierta. También le comunicamos el tema de la escasez de productos. Hoy por hoy están faltando algunos insumos esenciales, la escasez de dólares, el cual nos hace preocupar primero por la brecha cambiaria y por otro lado la posibilidad de quedarnos sin insumos necesarios, sobre todo maquinaria. Bueno, el ministro fue muy efusivo en decir que hay medidas pensadas para reactivar el 2021, que se piensa en un crecimiento sostenido, que todos los problemas se van a ir solucionando. Y nosotros también le transmitimos que hay mucha necesidad de financiamiento, el cual, por un lado, están las líneas que enuncia el gobierno, caso ATP, que eso sabemos que ha sido una herramienta muy importante, pero bueno, esas medidas se van retirando, dando paso a otras financieras que todavía no vemos con la rapidez que se tienen que transmitir a las industrias, porque está el mercado financiero
en el medio y sabemos que es complicado calificar para esos créditos. Alejandro, bueno, planteaste lo que se le dijo al ministro y también planteaste lo efusivo del ministro, pero pasado lo que sucedió ayer, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes de acá a 3 meses, de acá a 6 meses? Porque claro, la industria, la gran base es la planificación y hay insumos que no estamos teniendo y cuesta planificar de aquí en adelante. Eso no quiere decir que el país se reactive o que a partir de marzo tengamos otros vientos, pero lo cierto es que hoy es el día a día, bien lo decías vos, y creo que pensar hacia adelante es pensar que tenemos un enero y un febrero por delante y podemos planificar hasta ahí, se me hace. Una empresa puede mirar hasta ahí hoy. Tal cual, eso es lo que transmitimos, que hoy por hoy, lo que vos te referís es la inversión. Claro. Nosotros, para tener más producción, debemos invertir más en maquinaria, debemos invertir más en infraestructura, debemos tomar empleo. Hace 10 años que el empleo industrial viene cayendo, por supuesto con una caída muy importante en estos últimos 4 años. Y eso lo podemos hacer cuando hay inversión, cuando hay financiamiento, cuando hay líneas específicas para eso. Hoy tenemos un problema de capital de trabajo, que las empresas no lo están teniendo, por eso todas están trabajando con criterio de caja, y sabemos que de esa manera no se crece, se puede sobrevivir. El ministro nos contestó que el año que viene, 2021, hay una expectativa de crecimiento de un 7%. Eso nos va a llevar al efecto prepandemia creciendo el 7%. Imagínate cómo estamos en la caída hoy por hoy. Y estamos comparando con un año 2019 tremendamente malo. Habló de medidas muy agresivas, con líneas de financiamiento. Este año, en la última línea que se anunció era de 60.000 millones, ayer habló de 600.000 millones de pesos. La verdad que nosotros estamos ansiosos por eso. Los industriales, la encuesta que nos dio la Unión Industrial de Santa Fe, casi el 50% es optimista con el año que viene. Está bien que nosotros siempre somos optimistas porque tenemos máquinas, tenemos empleados, tenemos una realidad que no nos permite ser pesimistas, pero de ahí a que se produzca la inversión que vos me estás refiriendo y que podamos tener saldos exportables para de esa manera crecer y poder generar divisas, todavía nos falta un apoyo importante, sobre todo del gobierno nacional y del sector financiero, que nunca me voy a cansar, que ahí está la posibilidad cierta del apoyo, que todavía está en otro rubro de especulación. El ministro en ese sentido habló de algún otro actor que sea partícipe del tema de la implementación del proceso de financiamiento. Además del Banco Nación, digo, ¿habló de alguna otra instancia organizativa, los bancos cooperativos o en todo caso las mutuales, como que están más distribuidas para el interior de cada provincia? No, nosotros siempre rescatamos el gran trabajo del Banco Nación, que podemos decir que es burocrático, que por ahí se demoran los trámites, pero realmente el único que ha bajado la línea que ha dicho el Banco Central, hoy por hoy. No, el ministro se refiere siempre a las líneas que el Banco Central y a través de financiamiento en sus diferentes líneas el gobierno destina. Después que eso llegue a monetizarse en las empresas es un deber pendiente. Nosotros donde podemos lo expresamos, estamos haciendo docencia, estamos dando todas las líneas posibles. Estamos trabajando con la SGR por la posibilidad de que puedan garantizar a las empresas que no puedan juntar los activos necesarios como para garantizar las operaciones. Sí. Pero bien, como decía recién, es necesaria la inversión y hoy por hoy, en este estado de situación, una inversión es muy difícil porque, bueno, estamos en un verano caliente, ¿no? La restricción externa sigue, los dólares están escaseando y bueno, esperemos que esto el gobierno nos han expresado que lo tienen solucionado, nosotros rogamos que así sea. Alejandro, queremos agradecerte estos minutos con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por tener siempre presente a la industria. Saben que nosotros hacemos todo lo posible porque creemos que es la salida a dar vuelta a este 50% de pobreza que tenemos todos
somos responsables un poco y la industria va a la mano de dar vuelta a esta situación. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Bueno, que tengas muy buenas noches, Alejandro. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Vamos a una pausa. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Viviendas Tecnoja, tu casa inteligente. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Viviendas Tecnoja, tu casa inteligente. Bueno, la experiencia de Santa Fe sin rancho es una experiencia que siempre anheló el movimiento de los sin techo, porque cuando el movimiento de los sin techo plantea el problema de la pobreza, el problema de los ranchos, el problema de la educación, el problema de la alimentación, tienen que hacerse a escala. La escala se está aplicando en este momento y el gobernador tiene intenciones de eliminar más ranchos por día. Bueno, el rancho hay que eliminarlo por decisión política como lo está teniendo este gobierno, ¿no? Santa Fe Provincia. Bueno, segunda etapa de nuestro programa, segundo bloque de nuestro programa, vamos a conversar con dos periodistas de Santa Fe. Uno del diario Litoral, Lucho Rodrigo, Luis Rodrigo, el otro Hipólito Ruiz, que trabaja en el diario 1, y cada uno tiene su especialidad en materia legislativa. Está terminando el año legislativo
y hay cuestiones para contar. Me parece cuestiones muy importantes. Bien, uno se encarga del Senado, el otro se encarga de diputados y en este cierre de año legislativo, bueno, será más que interesante. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? ¿Por Senado? ¿Tenés ganas? Sí, vamos a empezar por Lucho, a quien le damos las muy buenas noches. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Se me oye bien? Sí, Perfecto, sí, muy bien, perfecto, perfectamente. Y no solamente se te oye Muy bien, sino que se te ve bien en un amplio sillón, así que por lo tanto... Es mi lugar favorito. Claro, estás frente casi... a la tele y en este caso a un inventado atril con el teléfono. Claro, bueno, pero lo que uno supone es que te estás queriendo acostumbrar al Senado, más o menos, sería así, ¿no? Hace casi, bueno, desde que comenzó la pandemia, que el Senado impide que los periodistas podamos entrar al cuerpo deliberativo. Y justamente en la próxima sesión extraordinaria que se celebre, vamos a poder volver los periodistas a cubrir las sesiones dentro del recinto y es muy probable que la mayor parte de los senadores elijan estar dentro del recinto. Es muy probable. Vos sabés, Lucho, que hay algunas cosas que no se entienden muy bien respecto de lo que pasa con el Senado y fundamentalmente con el bloque del peronismo, que por ahí actúa en acompañamiento con el gobernador de la provincia y otras veces lo hace en una línea de oposición o por lo menos no en la línea del propio gobernador e incluso acordando con parte de la oposición cuáles son en definitiva los proyectos que lleva adelante. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, hay que pensar siempre que la Cámara de Senadores, amén de los colores políticos, de los partidos que representan, de los sectores que están dentro del Senado, tiene una particularidad muy especial. Cada senador tiene en su favor la boleta única que le permite tener una relación directa con su propio territorio, con su propio votante, con su propio electorado, que ciertamente se ha ido independizando de los partidos políticos, de los proyectos políticos provinciales, y que además se da en estas circunstancias tan especiales de este gobierno que no se ha sabido construir una relación que permita tener un mejor vínculo del gobierno santafesino con el propio oficialismo. Cuando vimos los resultados electorales, cuando supimos que el gobernador sería Omar Perotti, cuando hicimos cuentas de quiénes quedaban y quiénes no en el Senado, imaginamos que esta iba a ser la menos conflictiva de las cámaras, de las dos cámaras, porque veíamos que tenía el oficialismo muy buenos números, con sumar uno o dos integrantes iba a lograr incluso los 2/3. Pero muy poquito tiempo después de comenzado lo que llamamos luego la transición, vimos una suerte de tensión entre un grupo de los senadores y otro grupo, y se fue creando una especie de mapa dentro del bloque del PJ, el bloque Juan Domingo Perón, de 6 senadores por un lado y 6 por otro. Cuando todo este panorama se presentaba el año pasado y veíamos muy fuertes las posiciones de unos y otros, unos llamándose a sí mismos los leales, los otros reivindicando su condición de legisladores con la independencia necesaria para tener posiciones no siempre coincidentes con el Ejecutivo, o de hacer lo que llamaban sus propios integrantes un oficialismo responsable, como antes fue una oposición responsable, repito palabras de los senadores de ese sector. Uno imaginaba que 6-6 luego podía ser revertido o mejorado en favor del poder de la Casa Gris con algún otro senador que desde el radicalismo pudiera
apoyar momentáneamente por alguna circunstancia o por algún tipo de acuerdo a el sector más afín a la Casa Gris. Lucho, O del propio uno entiende de que, por lo que venís diciendo, más allá de que estás planteando la división bien marcada en lo que tiene que ver con el justicialismo, pero es, digamos, el Senado está más aunado, digamos, no hay tanta disputa como sucede en diputados o como este año ha sucedido en diputados, que ha estado bastante picante. Y permitime, Lucho, hablar con Hipólito y preguntarle más o menos lo mismo que te preguntó Héctor a vos. Hipólito, la idea es preguntarte ¿por qué tantas diferencias en diputados este año, que ha sido bastante virulenta la situación, más que en otros quizás? Bueno, allí la situación me parece mucho más clara, digamos, la oposición tiene la mayoría de las bancas y está presidida la Cámara nada más y nada menos que por el ex gobernador Miguel Lifchit, y uno cree, digamos, que futuro candidato, digamos, ¿no? Habrá que ver si en este 2021 es candidato o si será candidato en el 2023, pero básicamente uno entiende que por esa situación de tensión entre un partido y una coalición política como el Frente Progresista, se empieza a dar este tironeo y por supuesto que a la hora de argumentar todos tienen motivos para sentirse tocados o para defender posiciones que entienden que son las más justas. Al igual que los senadores del NES, digamos que no son los leales a Perotti, el Frente Progresista siempre reclamó desde el inicio de las tensiones con la gestión de Perotti la independencia del Poder Legislativo, que ellos habían sido elegidos para representar al pueblo y por lo tanto tenían esa responsabilidad institucional de cumplir esa función. Y por lo tanto, con eso se negaban a brindarle un cheque en blanco a Perotti o a aprobarle, como sucedió en este presupuesto y en el anterior, donde hubo una discusión muy fuerte porque fue el propio Lifchit quien armó el primer presupuesto de Perotti, sobre si había facultades a delegarle al Ejecutivo o no. Entonces, me parece que en diputados está mucho más claro el juego de oposiciones entre lo que es la gestión de Omar Perotti y lo que es en la Cámara de Diputados, donde hay una coalición de partidos, digamos, que están abiertamente enfrente de la gestión de Omar Perotti. De hecho, fueron desbancados del poder por el rafaelino. Hipólito, hay una cuestión que a mí me parece muy importante para destacar en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el hecho de lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en donde hubo una visita de las autoridades de Vicentín, una de las empresas más importantes de la provincia de Santa Fe, y en donde quedó claro que la única instancia de carácter institucional y representación del Estado de la provincia de Santa Fe en el conflicto vicentín lo tiene la Cámara de Diputados, y eso encierra en todo caso un valor en el sentido de decir, bueno, hay una permanencia del control de lo que está pasando con uno de los actores fundamentales de la actividad económica de la provincia. ¿Cómo ves vos, en todo caso, la integración de esa comisión y la labor de esa comisión en función de los intereses concretos de la provincia de Santa Fe? El Ejecutivo también tiene parte en el tema. Yo ahora no recuerdo el nombre de la funcionaria de Estrata, si no me equivoco es el apellido, que está tratando de tomar parte y tiene de hecho participación en el proceso. Pero respecto a lo que me preguntabas de diputado, la comisión está conformada por integrantes de todos los bloques. Absolutamente todos los bloques de los diferentes partidos están representados en esa comisión, y básicamente lo que sucede con estas comisiones de seguimiento también fue planteada una similar en lo que tiene que ver con la investigación que se le está llevando adelante al fiscal regional de Rosario y al de delitos complejos que han quedado involucrados
en una causa de coimas y de hecho están detenidos por esa causa. Parte de las argumentaciones que dan los diputados es que esa es la única manera a veces de que la población tenga acceso a la información, a través de sus legisladores que van y hacen un seguimiento, tienen acceso a determinada información, tienen acceso a participantes del proceso, como en este caso de Vicentín, porque han tenido varias reuniones con el juez, con directivos de la empresa. De hecho, ayer hubo una presentación de directivos de la empresa en la Cámara de Diputados, brindando explicaciones a esta comisión, y me parece que el valor que tiene eso es justamente poder tener acceso a información que de otra manera la población no la tendría. Porque muchas veces es difícil llegar a los actores judiciales involucrados, como en este caso el juez Lorenzini. Es difícil que directivos de Vicentín salgan a hablar públicamente, salvo que sea en canales como los de Buenos Aires, ¿no? Entonces, me parece que la participación de los diputados ahí no solo permite tener una mirada profunda sobre lo que está pasando y hacer los cuestionamientos políticos correspondientes que se crean, sino también la posibilidad de conocer un poco más de adentro cómo es el proceso, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo en lo que es el concurso de Vicentín y cuáles son las responsabilidades que tienen los empresarios, el sector privado, en esto que hoy a todas luces está apareciendo como una gran estafa a pequeños productores que han entregado los granos y no han cobrado, ¿no? Y bueno, y detrás de todo eso habrá una investigación, uno supone, que va a tratar de determinar cuáles son las responsabilidades de quienes han sido directores de Vicentín, y justamente hoy el juez determina intervenir, profundizar la intervención, porque entiende que desde la empresa se ha dificultado o no se ha dado toda la información necesaria al juez como para poder avanzar en un mejor proceso concursal. Hipólito, cuando yo decía que era virulenta la situación respecto a Senado, en diputados, tiene que ver con que, bueno, al tener mayoría al Frente Progresista Cívico y Social, se ha determinado que le han marcado más la cancha a Perotti, y si hablamos de algunos temas, como puede ser la seguridad, quizás es uno de los que más calientes estuvieron dentro del debate, más allá del presupuesto, más allá de hacer preguntas de qué se hacía con el dinero, qué pasaba con las partidas, pero en este momento, en este año de pandemia, realmente los cibronazos que ha pegado Cámara de Diputados es realmente interesante, y ese juego político ha determinado de que se cuestionen situaciones del gobierno provincial, quizás que en el Senado no, en función de que está bien lo que decía Lucho, de que el Senado actuó un poco más respecto al territorio de cada uno de los senadores, y quizás lo más fuerte fue hablar de la falta de algún tipo de obra en el norte y demás. Pero más allá de eso, diputados se marcó en eso. Te invito a que le preguntes a Lucho cómo le fue a los senadores con el ministro de Seguridad. Bueno, sí. A eso iba, mirá. A eso iba. Dio toda esa vuelta conociéndolo. Dio toda esa vuelta para preguntarle a Lucho cómo es el conflicto de los senadores con el ministro Saín. Bueno, yo creo que es el efecto de un estilo de hacer política completamente ajeno a lo que hemos vivido siempre o por años en la provincia de Santa Fe. Creo que el ministro Saín tiene un estilo de confrontación típico de grieta, su exposición pública es permanente, su manera de referirse a los demás, y me parece que ha sido ese estilo, amén del contenido de sus expresiones, lo que muchas veces ha alejado posiciones entre la Casa Gris y los senadores. Esa idea del bloque de poder que tanto repite Saín, en la Cámara de Senadores se escucha y se siente con mucho rechazo, y por supuesto se sienten todos involucrados, no solo cuando se habla de bloque de poder se sienten involucrados aquellos que
desde el NES toman cierta distancia de la Casa Gris. También se sienten involucrados los senadores que históricamente han tenido responsabilidades muy fuertes, muy importantes como opositores al gobierno anterior, y ven que en esas acusaciones muchas veces muy fuertes, muy duras, no es tan simple que se trate a un legislador de tener algunos intereses vinculados con una especie de situación mafiosa, o se confunden, digamos, términos entre narcotráfico y intereses políticos, según las acusaciones ahí. Bueno, eso ha generado, por supuesto, efectos muy duros en la Cámara de Senadores. Y ha provocado también alianzas momentáneas de una parte de los senadores del PJ con los demás senadores del otro partido, que son los radicales, los senadores radicales, que también tienen un bloque de 7, y por supuesto que en acuerdo con la Cámara de Diputados, que ha sido motor de alguna norma, y del propio Senado, se han sancionado estas dos leyes que tanto han provocado, digamos, un movimiento fuerte del tablero político provincial, y que muy someramente, muy livianamente, desde mi punto de vista, la prensa ha calificado como las leyes anti-Saín. Yo creo que, por el contrario, son dos muy buenas leyes que van en dirección de lo que recién subrayaba con tanto criterio Hipólito. La sociedad requiere información, necesitamos saber, y sin duda que los gastos reservados son un asunto que deben estar bajo ciertos cuidados, mientras esa ejecución de esos gastos ponen en peligro las vidas, los testigos, las causas mismas, y por supuesto que mientras estas se desarrollan, estarán por supuesto blindadas desde el punto de vista del secreto. Ahora, no hay por qué no hacer una rendición de cuentas de gastos reservados cuando esa situación ha terminado. Eso en cuanto a una de las dos leyes que creo que es la más interesante, que es la de gastos reservados. Y por otra parte, no es solamente el Ministerio de Seguridad quien está involucrado en esto, porque también se va a auditar, también va a haber una rendición de cuentas de los gastos reservados del Ministerio Público de la Acusación, de los fiscales, y otro tanto de programas que están en el Ministerio de Gobierno, que detalle muy importante. Lucho, Hipólito, bueno, queremos agradecerle. Hemos hecho una reseña de este año legislativo, un poco asomándonos en cada una de las cámaras. Bueno, agradecer la gentileza por atendernos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya vendrá otro momento en donde podamos compartir el estudio y en todo caso tener una discusión tal vez más plena relacionada con esta situación que en todo caso, bueno, el año que viene nos puede encontrar en otra situación. Muchas gracias a los dos, muy buenas noches. Vamos a la pausa, Daniel. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700.
En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias, financiación total en turismo, ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Viviendas Tecnoja, casa inteligente. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Bien, la economía, Daniel, alguna vez dijeron, estúpido es la economía, ¿no? Sí. Y con eso marcaron en todo caso una historia del papel, del rol que la economía juega en la convivencia social de cada uno de los países. La Argentina atravesada por crisis económicas de manera permanente, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a la noche de lo que se viene a Matías Batista, nuestra persona que habla de economía. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para ustedes. ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, perfecto. Vos sabés que de alguna manera queremos ser tal vez optimistas respecto de lo que pueda llegar a suceder de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuáles son, en todo caso, aquellos indicadores que nos permitan poner un grado de expectativa respecto de lo que puede llegar a suceder con la economía argentina? Bien lo decís, Héctor, un grado de expectativa. Vos sabés que las expectativas en la economía son fundamentales, determinan qué es lo que termina ocurriendo en función de las expectativas. Hace no menos de un mes todo el mundo pagaba el dólar blue a 200 pesos y hoy no lo paga 160. Bueno, esas son las expectativas, ¿no? Y la verdad es que hay un conjunto de indicadores que empezaron a mostrar algún signo de revitalización en la economía, como yo venía sosteniendo desde hace mucho tiempo, que tanto en el mes de septiembre, octubre y noviembre, cuando se abría la cuarentena y cuando se incorporaba la gran locomotora de la economía argentina, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, sobre todo Gran Buenos Aires, donde están los parques industriales, bueno, íbamos a ver indicadores positivos y así tenemos algunos de esos datos, ¿no? El estimador mensual de la actividad económica, que es un dato muy importante, que es un termómetro de cómo viene el PBI de la economía argentina, dejó de caer a un ritmo del 20 al 15 al 11 y ahora está cayendo el 6.9 y si uno desestacionaliza los datos, está creciendo el 1.9, con lo cual ya es un dato muy importante. Otro dato también a considerar es el indicador líder que arma la Universidad Torcuato Di Tella, que es un indicador muy importante que también anticipa el ciclo económico y que
por primera vez en 12 meses mostró un signo de recuperación y se colocó por arriba del 0%. Siempre estuvimos por debajo. Bueno, marca un 0.8% de crecimiento. La utilización de la capacidad instalada en la industria se está ubicando en el 61% casi, cuando tocamos en el mes de abril el 42% de la utilización de la capacidad instalada. Los despachos de cemento están creciendo a un ritmo los últimos 2 meses, un 13.2 interanual, un 4% con relación a septiembre, y el dato de hoy fueron los recursos tributarios que están creciendo por tercer mes consecutivo, un poquitito por arriba de la inflación. Digo, como para ver un poco también el panorama optimista que vos decís. Para las personas, Mati, la familia en sí, para la ama de casa que va al supermercado todos los días, por ahí estos indicadores no los está viendo. ¿Cómo se va a reflejar en la economía hogareña hacia adelante? Bueno, depende mucho de lo que ocurra en los próximos 3 meses. Tanto con la inflación, tanto con la tasa de devaluación, que hay una tasa de devaluación muy fuerte en la economía esperada, ¿no? La tasa de devaluación esperada una la puede ver en el mercado ROFEX, y uno ve que hay una tasa de devaluación esperada muy alta porque hay mucho miedo a la emisión monetaria de parte del gobierno, y eso preocupa mucho. Entonces, todo depende de lo que pase con el dólar, si hay devaluación o no devaluación. Yo creo que no va a haber, el gobierno no está decidido a que no haya devaluación, pero también la inflación empieza a presionar muy fuerte. Hay datos de 3.8 el mes pasado, este mes se habla de un 3%, diciembre siempre es un mes caliente con respecto a inflación. Entonces, aquel vecino que nos está escuchando también tiene que saber que todos estos indicadores se los termina llevando puestos si hay una devaluación, si hay un proceso inflacionario acelerado. Y otro punto que quiero... Sí, perdón. No, seguí, por favor, cerralo. No, y otro punto que quiero marcar es que dependemos mucho de cómo manejemos un evento para mí clave y determinante en la economía, en la política y en la sanidad de la Argentina, que es la campaña de vacunación que se viene, que va a ser un desafío muy importante y que tiene que ser un desafío estratégico. Hay que pensar lateralmente cómo vamos a llevar adelante esa campaña de vacunación, porque así como manejamos la pandemia y la cuarentena, cada país lo manejó distinto y cada país tuvo resultados distintos. Bueno, la campaña de vacunación va a ser muy importante, primero para las expectativas, si se logra tumbar la tasa de contagios, y segundo para la recuperación económica y la velocidad de esa recuperación, por lo cual ahí hay que estar muy fino, y digo el gobierno tiene que estar muy, muy fino, analizando cuáles son las decisiones que va a tomar para tumbar la tasa de contagio. No es cuestión de llegan las vacunas y vamos a vacunar proporcionalmente, vemos la forma. Hay que pensarlo muy bien, ¿no? Bien, Matías, me parece muy interesante ese último aspecto. En todo caso, mañana en la radio terminamos de desarrollarlo porque, bueno, todos los viernes lo tenemos a Matías en la Radio Gol y seguramente vamos a poder, en una síntesis apretada alrededor de las 10 de la mañana, encontrar algún tipo de acercamiento respecto de esto último que vos decís, que indudablemente es muy interesante y es muy importante para saber cuál es la conclusión a la que podemos llegar en la forma de salir de esta situación. Vamos a la pausa y te agradecemos, te damos las muy buenas noches, te agradecemos y nos volvemos a encontrar. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Bueno, Daniel, vamos al último bloque del programa. Vamos a hablar del radicalismo, algo que seguramente a vos te va a poner contento. Sí, como que no, como que no. Entonces, ¿por qué? Porque Bernardo Carrizo, historiador de la Universidad Nacional del Litoral, por otra parte, hombre que ha participado en varias oportunidades aquí en el programa, ha escrito un libro virtual en donde él plantea radicalismos, y en plural, y en procesos democráticos.
Por lo tanto, bueno, vamos a preguntarle qué es lo que significa esta cuestión del rol de los radicalismos, de los distintos radicalismos, en los procesos democráticos de la Argentina. ¿Cómo andás, Bernardo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Hola, buenas noches, Héctor, Daniel, gracias por la invitación. Y bueno, la invitación me la acompaña la pregunta ya, Sí. en torno de, parece una cuestión gramatical, en realidad el plural o el singular de la palabra radicalismo, ¿no? Que en realidad es ya el título del libro busca instalar un problema que desde la historiografía se ha venido trabajando hace un tiempo, en esto de, bueno, cuántos radicalismos anidan en una misma expresión, en una misma historia política, en una misma articulación de ideas y en un mismo escenario político, entendiendo el escenario político como el campo político, que se traduce en momentos electorales, luego en momentos de gestión, en momentos de oposición, y etcétera. Desde la perspectiva que propongo en el libro, que es un libro que se instala en un momento, en una de las tantas transiciones que tuvo la vida política argentina, esa transición que yo la ubico entre 1910 y 1916, pero que en realidad es el punto de arranque para comenzar a pensar una historia de democracia en Argentina. Una historia de democracia en donde el radicalismo ha sido uno de los protagonistas, de los protagonismos. Es un protagonismo ineludible de reconocer al momento de pensar cualquier momento histórico de Argentina. Y el hecho del plural es porque el radicalismo nunca fue uno solo. Pudo haber habido momentos de fuertes liderazgos. El liderazgo inicial de Alem, el liderazgo posterior de Irigoyen, el liderazgo discutido de los radicalismos de la década del 50 y 60, hasta llegar al liderazgo de Alfonsín ya en los 80, ¿no? Pero el radicalismo dificultosamente fue uno. El radicalismo siempre contuvo un conjunto de grupos que se reconocían radicales por tradiciones, por ideas y por batallas políticas, y que frente a otros radicales reclamaba la legitimidad, la aportación de esa historia, de esas ideas políticas y de esa apuesta también a futuro. No hay que esperar, digo, a los quiebres de los 50, a los quiebres de los años 20 del siglo XX, no hay que esperar dirimir la batalla interna para que Renovación y Cambio sea mayoría al interior del radicalismo, no hay que esperar esos momentos para solamente ver allí que hay más de un radicalismo. La historia del radicalismo está compuesta por este entramado. Y este entramado, y ahí está lo más complicado para el mundo radical cuando uno plantea estas cosas, este entramado de tantos componentes era un rasgo muy particular del mundo conservador del siglo XIX. El mundo conservador del siglo XIX no era tampoco un partido conservador. El PAN fue el partido más importante del mundo conservador, pero lejos está de haber sido el único. Las batallas políticas en el mundo conservador reconocían que había varios partidos conservadores que disputaban el poder en las distintas escalas que sabemos, las escalas nacionales, las provinciales y las municipales. Y el radicalismo es un heredero de esto. Y al ser heredero de esto, sí, la composición por retazos, la composición por fragmentos, la composición por partes, hace que dificultosamente pueda decirse con simpleza el radicalismo. En todo caso, hay un radicalismo que es predominante en cierto momento, hay un radicalismo que es predominante en otro momento, pero hay otros fragmentos del mundo radical que también están coexistiendo con aquel que en ese momento tiene mayor protagonismo, mayor predominio. Bernardo, bueno, lo cuantificaste en sí cuando hablaste desde 1910 en adelante, llegaste hasta Alfonsín. ¿Y qué hilo conductivo la gente va a encontrar en los radicalismos que vos proponés? ¿Qué hilo conductivo atraviesa cada uno? Bueno, eso es una de las cuestiones que el libro trae consigo, porque lo que
voy a poner allí es que vemos al radicalismo en oficialismo y en oposición. Es decir, esto no es una novedad de la política de los 2000 o de la más fuerte realidad actual. O sea, no hay que llegar a este momento para encontrar que hay fragmentos radicales en la oposición y en el oficialismo, a nivel nacional como también ha pasado a nivel de nuestra provincia. Esto es una práctica política del mundo o del campo político de radicalismo. Y esto es algo que es transversal. Esto es transversal al recorrido del siglo XX. El oficialismo y la oposición no solamente se ve entre partidos. Oficialismo y oposición se ve hacia el interior del campo del radicalismo. Entonces, hay un doble juego en consecuencia. Hay oficialismo y oposición en el campo radical y hay oficialismo y oposición desde el campo radical hacia otros partidos. Entonces, este juego pone en tensión muy fuertemente, ¿sabes qué? Algo que es típico de la política. Cómo es el recorrido, la trayectoria de un actor político para convertirse en tal. Cómo opera esa tensión para que un actor político adquiera relevancia en el mundo político del propio partido. Y esto es algo que de alguna manera también ha servido para construir atajos en las trayectorias. Quizás esa lógica del trabajo con el conflicto termina generando que los atajos a veces acortan las trayectorias de un actor político y se llega a lugares relevantes de manera mucho más breve, mucho más fuerte, mucho más rápida que otros partidos. Sí. Esto también tiene una contracara. La contracara es la lucha facciosa que atraviesa al propio radicalismo, es decir, esta cuestión de las luchas internas y los quiebres. Luchas y quiebres que dan lugar a nuevas instituciones. Nuevas instituciones que pueden ser partidos por sí o coaliciones, pero que ninguno de sus componentes niega su condición radical. Y lucha por llevar a esa coalición fragmentos de ese radicalismo que anida en esa historia, porque nunca estos radicales reniegan de lo que son. Bien. Excepto algunos casos que claramente explicitan su condición de haber sido radicales y hoy no serlo. Bien. ¿No es cierto? Bernardo. Se puede tomar el caso de Leopoldo Moró claro. en algún momento, Sí. el caso de Lita Carrillo en otro momento. Claro. Bernardo, 2 minutos nos quedan, pero me parece en todo caso que el haber llevado, por ejemplo, a Alfonsín a lo que fue la Internacional Socialista, o moderada, por supuesto, y en todo caso, la dirigencia que en su momento lo propuso a Alfonsín, ser hoy protagonistas de un acuerdo con el PRO, ¿cómo se entiende, digamos, cómo se puede llegar a entender una contradicción de esa naturaleza? La pregunta conduce a un gran problema. Nosotros como seres racionales somos seres contradictorios. El tema es que en política la contradicción se paga cuantitativamente hablando en votos, o votos a favor o votos en contra, ¿cierto? Hay un punto en donde hay que pararse y decir qué hace una institución partidaria con sus ideales, qué hace una institución partidaria con sus grandes apuestas. Y es ahí donde entra a jugar lo que mencioné hace un rato. Si el radicalismo no es uno solo, dificultosamente puede sostenerse con potencia una misma bandera. Pueden cobijarse a veces banderas diferentes. Y esas banderas diferentes se traducen luego en sectores de poder internamente diferenciados dentro del radicalismo. La idea de quebrar y unir, es algo que es constitutivo de una forma de ser, de una forma de actuar, de una forma de procesar políticamente. La hora del alfonsinismo, lo llamo así para no centrarme en un actor individual, la hora del alfonsinismo en la historia del radicalismo ya pasó. No lo digo esto en términos negativos, digo que tiene que ver esto con momentos históricos. Y hoy el radicalismo está en otro momento político.
Bernardo. Ese otro momento posiblemente los propios radicales tienen que también en algún punto hacer una lectura de su propia historia. La pregunta que yo me formulo: ¿en qué momento los actores políticos hacen su propia lectura del pasado? Parecería que la propia fugacidad del presente deja hacia el porvenir, digo, hacia alguien que después lo haga esa propia lectura. Parecería que el trabajo con lo público, el trabajo con el día a día, la dinámica del hacer poder, muchas veces deja poco lugar a la reflexión política sobre el nombre que portamos, sobre el sello que portamos y sobre la historia a la cual decimos pertenecer. Y ahí está, me parece, la más profunda y potente de las contradicciones. Bernardo, aquellos que tengan ganas de leer lo tuyo, ¿cómo pueden hacerlo? Gracias por la pregunta, Daniel. Bueno, el libro está en dos formatos. Tiene un formato actualmente que es digital en la editorial de Ediciones UNL, la editorial de la Universidad Nacional Litoral. Se puede acceder gratuitamente, se lo puede bajar sin ningún tipo de problemas. Y por otra parte, y acá está, tu pregunta me da pie para otra cosa, el libro ha sido muy bien recepcionado, para mi sorpresa, en el campo político, y ha sido reconocido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y ha sido declarado de interés, lo cual para mí es un gran honor y un gran reconocimiento y un espaldarazo simbólico muy fuerte. Y la semana pasada lo mismo sucedió en el Consejo Deliberante de Santa Fe y en el Consejo Deliberante de Rosario. Y particularmente el diputado Sergio Basile está interesado en la publicación de este libro para que tenga una circulación fundamentalmente en el campo político, y que el campo político y el campo académico construyan eso que no es tan fácil, que son los vínculos y los diálogos. Porque un libro tiene que fundamentalmente ser un objeto cultural que circule. No tiene sentido que esté en la web sin que nadie lo conozca, ni que esté tampoco en una caja llena de libros sin que circule. Así que para mí esto ha sido un resultado sorpresivo y ha sido, pese a que en el libro yo instalo muchos problemas para que el radicalismo se piense a sí mismo, ha sido tomado del campo político como un desafío, como que han recepcionado el guante, y vamos a ver qué efecto genera eso en las lecturas que hagan los actores del campo de poder. Claro, cuando yo te hablé de lo cuantitativo, que empezaste a decirlo, realmente el campo que abordás es muy amplio, y creo que es una lectura de cabecera para todos los radicales y para aquellos que quieren empezar a meterse y a entender un poco la política, hablo de los jóvenes, la política de Argentina. Creo que es un libro interesante en ese sentido. Te quiero agradecer el que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias a usted, gracias Daniel, gracias Ruiz por invitarme. Ha sido un gusto, como siempre, compartir alguna idea. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas noches para vos. Muchas gracias por participar. Y se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero hay que hablar de algo importante, porque hoy es el Día del Médico. Sí. Así que hacemos extensivo el saludo a todos los médicos hoy y durante todo este fin de semana, porque el programa también se emite los domingos. Y bueno, y los médicos tienen una consigna realmente importante, que tiene que ver con el año que se ha transitado. Claro, lo que dicen los médicos es: se celebra el Día del Médico, no hay nada para celebrar. Así que yo creo que esa síntesis también, en todo caso, nos convoca a pensar y a reflexionar sobre el papel del ámbito de la salud en el medio de una pandemia, nada más y nada menos. Hasta acá llegamos, Héctor, nos encontramos semana que viene. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.